Bien, buenas tardes para todos. Comenzamos hoy, 5 de noviembre, nuestro webinar Agilidad no es el destino, es el camino. El día de hoy nos acompaña Juan Carlos Grosso. Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por participar en este proceso de formación también y conocer un tema pues muy interesante, de mucha actualidad y que para todos nosotros pues seguramente va a resultar muy significativo. Juan Carlos eh, ha trabajado pues en distintos escenarios de formación, capacitación y en estos temas de las metodologías ágiles, es consultor empresarial, experto en desarrollo organizacional y ha tenido pues una gran experiencia también en el acompañamiento de metodologías ágiles en los negocios. Mejor dicho, no hablo más de Juan Carlos, que su conocimiento, su experiencia, nos lo va a ir demostrando. Bienvenido, Juan Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. José Manuel, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos Cintia, Liliana, Juan Pablo, Catalina, Lorena, Claudia, Sonia Villalobos, María Emilia. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta presentación. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Son 45 minutos donde vamos a ir muy rápido. No tiene nada que ver con el tema de agilidad, pero sí es importante que pongamos atención. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver entonces el día de hoy? Según el contenido, entonces vamos a ver qué es el Mindset Agile, a qué hace referencia este concepto de Mindset. Segundo, qué son las organizaciones ágiles. Tercero, liderazgo y equipos ágiles. Y por último, algo muy por encima de lo que es la agilidad en la gestión de personas. La mayoría de personas o interesados que están en esta charla, me imagino que quieren saber un poco más de la agilidad en los departamentos de talento humano. Vamos a ir viendo por qué los marcos de trabajo son importantes y algunas empresas ya lo están aplicando. Entonces, para comenzar, quiero que entremos a menti.com. Creo que la mayoría de ustedes no nos vamos a demorar más de 5 minuticos con el código 4768050 y coloquen ustedes con sus propias palabras. Tenemos 3 espacios de palabras para mirar qué entienden ustedes por agilidad. Es importante que tengamos como una base de qué entienden por agilidad. Para mí es importante también conocer el nivel, si hasta ahora están comenzando a este mundo de la agilidad. Esta mañana estuve en una conferencia también en España con otras personas y uno creería que las personas conocen muy bien la agilidad, pero no, hasta ahora también están incrementando y desarrollando este tema de la agilidad organizacional en las empresas. Entonces, www.menti.com, el código 4768050 y pues vamos a ir viendo los resultados en línea para que ustedes puedan entender qué estamos hablando nosotros en este momento. ¿Esperan a alguien? Muy bien, gracias José por el código, que lo estamos ahí compartiendo en el chat. Y vamos a compartir en vivo a ver si ya hay personas que están contestando el Menti en esta oportunidad. Perdón, creo que este no es. Un segundo. Vamos, que lo tenemos acá en el... Exacto, este sí es. Entonces, creo que ahí lo ven. Somos en ese momento 12, 13 personas. Aprovechemos y vamos mirando cuál es la palabra que más se está repitiendo en el concepto de agilidad. Muy bien, gracias por la persona que ya escribió. Rapidez, velocidad, cambio. Muy bien, interesante. Adoptar, hacer las cosas adaptación, flexibilidad. Miren que para las personas, creo que la mayoría de nosotros estamos en este mundo de formación, de capacitación, y uno de los aspectos que luego vamos a ver es estas plataformas que nos ayudan a estar en línea y nos ayudan a entender qué es lo que piensan nuestros colaboradores, nuestros estudiantes. Y la palabra que más estamos viendo es el tema de flexibilidad. Excelente. Creo que vieron muy bien la imagen.
de esta señora saltando: velocidad, proactividad, adoptarse, rapidez, adaptación. Tenemos 2 minutos más, tenemos 6 personas que han contestado. A ver quién más contesta. Y empezamos con el tema de la agilidad. Velocidad, adaptación. Tiene que ver mucho con flexibilidad, con adaptación, con hacer las cosas diferentes. Bueno, un minutico y comenzamos. No sé si alguien más. Muy bien. Mejorar procesos, adoptar, hacer las cosas diferentes, me imagino, rapidez. El tema de cambio. Vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre cambio y transformación, que hoy tanto estamos hablando del tema de cambio y qué significa transformación. Bueno, entonces, 8 personas, sigue el tema de flexibilidad, velocidad, adaptación, cambio. Muy bien. Diferencia, rapidez y desarrollo. Bueno, entonces, luego al final, si las personas pueden seguir llenando, pero bueno, vamos a seguir porque el tiempo es muy corto. Entonces, un segundo y seguimos. Entonces, para comenzar con el tema de agilidad, creo que ustedes conocen muy bien esta diapositiva, y para los que no lo conocen, los voy a explicar muy rápido. Estamos en la revolución 4.0 y vemos cómo estas revoluciones han avanzado en el tiempo y cómo desde la primera revolución industrial en 1784, que se generó el primer telar mecánico, hasta la revolución o la cuarta revolución industrial, ¿cuántos años llevamos? Las dos primeras, lo que es la máquina de vapor y la producción en masa de electricidad, tienen una diferencia aproximadamente como de 100 años, aproximadamente 200 años aproximadamente. Primera línea de montaje, donde se montaban, pues se realizaron las primeras líneas de vehículos, de carros en ese momento. Pero miren el salto que llegamos hasta 1969 con el primer controlador lógico programable. Si hacemos como una reflexión de los años que llevamos de 1969 al 2020, estamos hablando de casi 50 años. Pero ya hace aproximadamente unos 5 o 10 años, el Foro Económico Mundial pues lanzó lo que es la cuarta revolución industrial, donde hablamos de sistemas cibernéticos, lo físico, lo digital y lo biológico. Entonces ahí empezamos a detectar que por qué las organizaciones se vuelven cada vez más exponenciales, las organizaciones se vuelven más digitales, más tecnológicas. ¿Por qué necesitamos ser ágiles? Sí, eso es lo que nos preguntamos, y el Boston Consulting Group en el 2016 nos dice que somos 30% más rápidos, 25% más eficientes y con capacidad de masificar los diseños a la medida. Este concepto de diseños a la medida está relacionado con el cliente. ¿Y por qué el cliente? ¿Sí? Y creo que lo van a ver ustedes ahora mucho más con el tema de la pandemia. El cliente está en el centro, o el Customer Centricity, donde nosotros como clientes internos o clientes externos le estamos pidiendo mucho más servicio, una mejor calidad en los productos. Entonces nos dicen que en realidad el cliente está en el centro de todo este proceso de la agilidad. Cuarta revolución industrial: máquinas y datos, máquinas más inteligentes, empresas inteligentes. El concepto de eficiencia cada vez está más en boca de todos nosotros. Las organizaciones se están transformando, las organizaciones se están volviendo cada vez más digitales. Las últimas tendencias nos decían que antes de la pandemia, este tema, la cuarta revolución industrial, llegaría en los próximos 5 años. Ahora ya no son 5 años, sino en estos 5 meses se ha producido o se ha generado tantas máquinas y un desarrollo de la revolución industrial que se hubiera hecho en los próximos 5 años. Entonces, es importante entender este contexto, porque la cuarta revolución es tan importante. Estamos hablando del machine learning, estamos hablando de las metodologías ágiles, estamos hablando de todos esos aspectos que las organizaciones hoy en día, para existir en este momento, se están transformando. 5 tips para afrontar la cuarta revolución industrial.
Me van contando, José Manuel pues también va anotando ahí las preguntas, pero estos 5 tips los traigo porque son fundamentales para las nuevas organizaciones y nosotros que trabajamos en las áreas de talento humano somos los responsables de empezar a desarrollarlos. Primero, descubrir el propósito de la organización. Tanto se habla del propósito y ya no se habla tanto de la misión o la visión, que todavía lo tenemos, pero encontrar ese propósito superior de la organización. La semana pasada estábamos en un evento de Everest del tema de agilidad en Perú y las empresas cuando hablan con sus colaboradores, encontrar el propósito superior no es centrarse en la organización o en el sector o en el área, sino qué le estamos aportando a la sociedad, a nuestro país de aquí en adelante. Nuevos skills, nuevos aprendizajes, estamos en una era de conocimiento, todos los días tenemos que estar aprendiendo. Nuestro conocimiento nos dicen que cada 3 años se va desactualizando. Si ustedes están tomando una certificación hoy, si están aprendiendo algo nuevo, tienen que volver otra vez a capacitarse porque el conocimiento se está extinguiendo cada vez más rápido. Entonces, nos dicen que cada 3 años tenemos que hacer nuevos aprendizajes. Mindset digital sí o sí. También en esta semana veía que las competencias que se están generando hoy en día en las personas y el Foro Económico Mundial sacó hace poco para el 2025 unas competencias blandas, pero aparte de las blandas están las competencias tecnológicas y es el pensamiento digital, ¿sí? ¿Para dónde vamos y por qué dentro de nuestras organizaciones tenemos que tener ese mindset digital? La gestión agile y social. Las organizaciones se están volviendo cada vez más sociales. Y cuando hablo de sociales es cuando hablamos de organizaciones exponenciales, que lo vamos a ver más adelante, estamos hablando de organizaciones que les impacta el tema de la reputación, les impacta cómo los están viendo en las redes sociales, cómo están viendo de aquí en adelante esa organización. Y por último, organizaciones que se centren en las personas. Y por eso hablamos de People First de verdad. Al final les voy a dar unos libros sobre qué significa People First de verdad. No es darle el salario a la persona, no solo darle un plan de formación o capacitación, sino que en realidad sea auténtico y genuino ese comportamiento de los empleadores hacia los colaboradores en una organización. Una organización prosperará si su ritmo de aprendizaje y adaptación, que es la agilidad, muchos colocaron adaptación, velocidad, es igual o mayor al ritmo de los cambios en el entorno VUCA. Creo que ya todos conocemos qué es el entorno VUCA, hay certificaciones, todo el mundo conoce muy bien el concepto VUCA, pero una organización prosperará, como le dicen ahí, si su ritmo de aprendizaje y adaptación es igual o mayor al ritmo de los cambios. O sea, estos cambios van a seguir, estamos en un mundo de cambios constantes. Hoy estamos sentados acá, pero no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar en 2 meses. Lo vemos en Europa, en Estados Unidos, todo nos está afectando y organizaciones que están en el top en este momento del Fortune 500 también están preocupadas porque tienen que estar transformándose y se están cambiando. Es el caso de Google. No sé si escucharon la semana pasada donde ya el gobierno de Estados Unidos quiere entabló una demanda con Google por ser el único jugador en el mercado de Estados Unidos como el buscador a nivel global. Entonces, ellos también se están preparando para lo que viene de aquí en adelante. Conocemos el concepto VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejo, ambiguo, y no solo en los negocios, sino también en las relaciones humanas, ¿no? Estamos hablando de un aspecto complejo cuando hablamos del design thinking, cuando hablamos de aspectos relacionados como las nuevas metodologías, las nuevas formas de trabajar, hablamos de la inteligencia artificial, hablemos de la nube, pero en realidad sabemos qué es o qué significa cada uno de esos conceptos, no los conocemos. Entonces es importante que ustedes entiendan qué significa este concepto de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Por qué necesitamos ser ágiles? Imagínense, creo que si alguien puede, no sé, abrir el micrófono o no, pero este es el dinosaurio tiranosaurio Rex. Este dinosaurio está ubicado siempre en
en Google, ¿sí? Las personas que van a Silicon Valley y paran en Google, se presentan o ven este dinosaurio y la historia nos dice que este dinosaurio, ¿cuál es el símil que hace Google con las personas que van a Google en Estados Unidos o en Silicon Valley? Ellos asimilan de que en su época este dinosaurio, que era como el que conquistaba todo el planeta, ¿cierto? Era como el animal que lideraba al planeta en ese momento. Llegó un asteroide y acabó con todos los dinosaurios. Ese es el símil que nos dice Google en ese momento. Somos la empresa líder buscadora en el mundo, ¿cierto? Tenemos una compañía que es exponencial, tenemos una compañía que va creciendo, pero también no está exenta de que se acabe, todavía no está exenta de que cualquier situación económica, financiera, social, de reputación, pueda acabar con esta organización. Entonces, cuando hablamos de necesidad de ser ágiles, hablamos de este símil. Como un dinosaurio o como cualquier organización como Amazon, Google, Apple, que son organizaciones a nivel global que facturan millones de dólares, también pueden ser afectadas por este tema de la transformación. Bueno, luego ese contexto de cómo vamos viendo las organizaciones, las empresas y más ahora con el tema de nuestra pandemia o lo que estamos viviendo en este momento, vamos a pasar al tema del Mindset Agile. ¿Qué significa este concepto del Mindset Agile? Y pues traemos dos conceptos fundamentales de lo que es el Agile y el Agility, ¿sí? El Agile es todo un marco de trabajo, el Agile es todo un proceso que es una mentalidad basada en unos valores, ¿sí? Los valores que ahora los vamos a ver de qué se tratan, por unos principios, pero algo muy importante que lo que están haciendo hoy las empresas tecnológicas, el sector financiero y el sector de seguros, están trabajando con unas prácticas o con unos marcos de trabajo que ustedes han escuchado. El Design Thinking, Scrum, Kanban. Entonces el Agile no solo es Agile técnico, el Agile va más allá, es más profundo y es donde nosotros desde las áreas de talento humano tenemos que empezar a trabajar. Son esos valores y esos principios que hablan de todo el manifiesto ágil. El Agility ya es la respuesta rápida, es la acción, es la efectividad y la adaptación al nuevo entorno cambiante, como nos muestra aquí este slide, donde podemos ver que el Agility es cómo nos vamos adaptando a estas situaciones. La evolución del Agile, ¿sí? ¿Qué más ejemplo que esta gráfica donde vemos cómo va evolucionando y cómo cada uno de nosotros hemos escuchado en este momento de pandemia y hablado con colegas y todo, el concepto de reinventarse. Creo que ya está siendo muy trillado el tema de reinventarse. Hoy nos estamos reinventando. La organización se está reinventando. Estamos tomando nuevas decisiones. Entonces, la evolución de lo ágil, y hay algo muy importante que les decía al comienzo, es la agilidad está orientada hacia la transformación. Y ahí lo vemos con esta imagen. Y la gestión del cambio es cuando nosotros tenemos que definir cuál es la diferencia entre el cambio y la transformación. El cambio es cuando está impuesto en una organización o cuando nos llegó la pandemia y todos nos tuvimos que preparar para ese cambio. Entonces, arrancamos con nuestros protocolos de seguridad, arrancamos en los colegios y con nuestros hijos, en nuestras casas, en nuestros sitios de trabajo, porque fue algo obligado, porque nadie nos preparó para esto. La transformación va más allá. La transformación va desde los valores y los principios. Y cuando hablo de esto es que yo vinculo a mis colaboradores, traigo a mis colaboradores para decirles cómo van a aceptar esta transformación de la agilidad. Y ese es el gran cambio de la agilidad. Cuando yo empiezo a trabajar en una organización acerca de la agilidad, yo vinculo a mis colaboradores, también a mis líderes para que ellos hagan partícipe de esta transformación. No es impuesta. Tienen que ellos empezar a generar esa conciencia. Y aquí vemos el concepto del Agile, del Mindset Agile.
Para que todo esto funcione es vital un cambio de mindset. En las últimas reuniones o congresos tecnológicos, estas personas que trabajan desde la agilidad se están dando cuenta que los marcos de trabajo que los vemos aquí en este hemisferio izquierdo de la gráfica, que son Safe, Kanban, Scrum, es una agilidad técnica, pero se están dando cuenta que eso no genera una productividad tan alta como generar ese cambio de mindset o de pensamiento. Entonces, ¿qué es el Agile Mindset? No es solo una forma de pensar, no es solo una mentalidad, sino también es una forma de actuar y de comportarse en los equipos autogestionados y autoorganizados. Las áreas de negocio, y han escuchado a ustedes también hablar mucho de los silos, ¿cierto? Ya no se trabaja por silos, sino por células. Empiezan a encontrar que esos valores y esos principios son fundamentales para hacer la transformación. Cuando empezamos a desarrollar agilidad técnica, estamos desarrollando casi un 20% de lo que podemos desarrollar en la productividad. Pero si vamos más allá, hacia el fondo de lo que es la agilidad, tenemos que basarnos en los principios y en los valores, en los conceptos de transparencia, en los conceptos de colaboración. Eso es fundamental. Aportan más valor y se adaptan mejor a los cambios haciéndolo de forma más sostenible. Entonces, ese es el concepto de Agile Mindset, ¿cierto? O de Mindset Agile, todo el cambio de pensamiento, pero hacia aspectos mucho más fundamentales, hacia el ser y no solo hacia la agilidad técnica. Y aquí vemos las nuevas formas de trabajar en los proyectos. ¿Alguien me podría decir qué significa esto? ¿Qué pueden entender en esta gráfica? Estamos haciendo interacciones, estamos haciendo entregas cortas, ¿cierto? Un ejemplo de los proyectos que están desarrollando hoy las empresas Waterfall, que son por procesos. Primero se entrega una llanta, después dos llantas, y al final lo que pide el cliente final es un carro. Pero lo que yo hago con el tema de la agilidad son interacciones constantes, que ya tengan funcionalidad. Entonces, si esta persona se quiere movilizar, les voy a entregar una patineta o una bicicleta, pero entregas de periodos cortos, ¿sí? Eso es lo que hace hoy en día la agilidad y la agilidad técnica en las organizaciones. No espero unos proyectos grandes o largos en el tiempo de 4 o 6 meses, sino todo lo contrario. Hago entregas incrementales, como lo ven ustedes ahí, periódicas y no mayor a 2 meses. Eso es lo que significa el cambio de agilidad organizacional. Yo tengo que cada vez ir satisfaciendo al cliente y haciéndole entregas muy pequeñas para que el cliente esté satisfecho y luego entregarle ya todo el prototipado o el mínimo producto viable, que es lo que me está pidiendo el cliente. Esto para productos o para servicios. Dimensiones de la agilidad. Entonces, aquí ustedes pueden empezar a ver cómo este cuadro de Scrum Manager, que es un marco de trabajo, vemos aquí en la parte de abajo, es una dimensión mucho más operativa, es organizacional tradicional, pero si llegamos a organizaciones TIAL o evolutivas, vamos a ver una organización mucho más completa. Y ahí es donde tenemos que intervenir nosotros en las áreas de talento humano y en las áreas en las organizaciones de cambiar el mindset en las personas. Una dimensión mucho más completa de la agilidad y una agilidad organizativa. Esto, en términos generales, es lo que la agilidad y lo que venimos hablando del manifiesto ágil. Me voy a detener acá a definir estos 4 valores que nos habla el manifiesto Agile y pueden ver el ejercicio del iceberg donde abajo vamos a ver los principios y los valores que son lo donde tenemos que trabajar más con las personas, y encima lo observable o lo visible son esas prácticas. Eso es lo que están haciendo hoy la mayoría de las empresas, adaptando esas prácticas. La semana pasada también estábamos trabajando con un banco que ya están trabajando en aspectos Agile y se encontraban con esos problemas. Personas que no adoptaban ese rol de Scrum Master, el rol del Product Owner, el rol de un facilitador, el rol de un líder que puede empezar a desarrollar a sus equipos. Entonces, el Agile es un pensamiento definido por valores, aquí los tenemos,
guiado por principios y expresado a través de las prácticas. Cuando yo llego a un líder y le explico qué es el Agile, le tengo que explicar que deben haber unas prácticas y ahí van a ver los resultados. Entonces, el primero, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Traigamos ese ejemplo hacia los departamentos de talento humano. ¿Por qué los individuos e interacciones son más importantes que los procesos y las herramientas? Tenemos que vincular a los individuos, a nuestro cliente interno, saber cuál es su necesidad, no solo crear un proceso de calidad, una herramienta de evaluación de desempeño, una herramienta de onboarding o de selección, sino que prioriza en este momento los individuos y las interacciones. Segundo, producto funcionando, y lo vimos allá en el ejemplo del vehículo, ¿sí? Sobre documentación excesiva. A veces las empresas nos están pidiendo el soporte, el papel, la creación de un proveedor. Yo necesito que el producto esté funcionando. Tengo que tener los dolores y tengo que saber qué es lo que necesita mi cliente interno en mi organización y que ese producto que me está pidiendo o ese proyecto, por ejemplo, un tema de People Analytics, ¿cierto? El tema de las analíticas en las organizaciones, tengo que ir entregándole al cliente que ya está funcionando ese software o ese proyecto. No tengo que entregarle documentación excesiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. ¿A qué hace referencia? Cuando monte un proceso, yo tengo que conocer a ese cliente. Entonces, en procesos de selección, he escuchado y también conozco personas en el Grupo Bolívar que ya conocen todo este tema de la agilidad. Cada vez que sale un nuevo proceso de selección, tratan de innovarlo, tratan de hacer algo diferente y hacen todo un proceso con el reclutador y con los candidatos que quieren ingresar a esta compañía de cómo quieren que se haga ese proceso de selección. A eso hablo con el tema de colaboración con el cliente, vincularlo en el proceso y también vincular al área donde voy a hacer el proceso de selección. Si va a ser el área financiera, si el área de producción, tengo que vincularlo a él y decirle, mire, ¿cómo se hace un proceso de selección? Eso sobre negociación contractual. Y por último, la respuesta al cambio sobre seguir un plan. Y ahí, pues vuelvo al tema del mindset Agile. Siempre estar abiertos al cambio y no generar un plan. Nosotros estamos muy acostumbrados a tener un plan A, B, C, D y luego ya tenemos el resultado. No, podemos hacerlo de forma diferente y a eso referimos con el tema del cuarto valor de respuesta al cambio. Siempre podemos hacerlo de una forma diferente. Los 12 principios, creo que ya todos los conocen también, pero vamos a dar una pasada muy rápida. Satisfacer al cliente, ya lo vimos, los cambios se aceptan y se aprovechan, entrega frecuente de producto funcionando, lo vimos en el slide de la patineta y del carro, colaboración diaria del negocio y los desarrolladores. En un equipo de TI, los desarrolladores, ¿cómo vamos a trabajar frente a eso? Personas motivadas, y cuando hablamos de personas motivadas, escuchamos personas que ya trabajan en equipos ágiles, en organizaciones ágiles, y su motivación es intrínseca, no va relacionada tanto con el dinero, sino una motivación mucho más orientada hacia el trabajo en equipo. Conversaciones cara a cara, lo vemos en la metodología Scrum, las dailies o las retrospectivas, donde podemos durar 10 o 15 minutos revisando qué fue lo que se hizo para ese entregable. Medimos productos funcionando, promovemos el ritmo sostenible, atención continua a la excelencia técnica, simplicidad es esencial, eso es fundamental. Creo que a nosotros en las diferentes áreas a veces nos piden que nos enredamos mucho con un entregable. Tenemos que ser muy sencillos y muy ágiles para eso, ¿de acuerdo? Equipos autoorganizados, células que ya saben qué es lo que tienen que hacer. Muchas empresas, como les digo, aquí en Colombia ya lo están haciendo y en Latinoamérica, multinacionales donde tienen células de trabajo y equipos autoorganizados. Y por último, siempre que damos una entrega frecuente, haciéndolo con una mejora continua. Dos dimensiones de la agilidad. Aquí también me quiero
quedar un poco y explicarles que el mindset o todo el tema de la agilidad se basa en dos aspectos, desde el ser y desde el hacer. Mindset, valores y principios, los acabamos de ver, y luego al final vamos a ver lo que son las metodologías, los marcos de trabajo, las técnicas y herramientas, que ya es la acción de aplicar todo este tema de la agilidad. Pero no nos podemos basar solo en el hacer. Vuelvo y les digo, la agilidad técnica está en el hacer. Y estamos hablando de casi un 20% de la productividad que vemos en las organizaciones. Y casi ese 70-80% está en este trabajo que tenemos que hacer, cambiar a los líderes, a los colaboradores, de una mentalidad de transformación y de cambio allá. Ya vimos el tema de Mindset Agile, ahora vamos a ver lo que son organizaciones ágiles. ¿Qué son las organizaciones ágiles? Me cuentan, si voy muy rápido, son las 5:36, nos quedan 15 minutos, pero ahí vamos. ¿Con qué frecuencia lanzan nuestras nuevas características, sus productos al mercado, estas empresas que creen ustedes, Google, Amazon, Facebook, Netflix? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia están lanzando nuevas características en sus productos? Ahora con la pandemia, no sé si les ha pasado que si los que tienen Netflix o que tienen Facebook, o el día de ayer en LinkedIn ya cambiaron toda la estructura de esta plataforma en LinkedIn, tanto en el celular como aquí en el computador. Entonces, miren cómo las organizaciones están cambiando cada vez más y están siendo más ágiles. Y miren, varias ocasiones a la semana hacen cambios, Exi de 50 a 60 veces al día, Facebook 2 veces al día, Amazon cada 11,6 segundos, y 50 veces al día y Netflix las veces que quieran, ¿sí? Ustedes entran a Netflix y ya la caracterización, la analítica, cuáles son las 10 películas o los 10 documentales que más están viendo las personas aquí en Colombia. Entonces, eso hace parte de esta transformación. Algo muy a nivel general, lo que son las organizaciones exponenciales, está orientado al propósito de la transformación masiva. Estos son unos acrónicos que habla el autor. Ahora les voy a dar el autor o lo que son el libro de organizaciones exponenciales. Por un lado, que son lo que son las ideas, que son interfaces, cuadros de mandos, experimentación, autonomía y social. Por el otro lado, el compromiso, los activos externos, algoritmos. Lo que nos habla el autor con las organizaciones exponenciales es que si una organización tiene 4 de estos elementos, ya puede ser una organización exponencial. Aquí en Colombia o en Latinoamérica vemos el caso de Rappi, vemos el caso de Mercado Libre, que son organizaciones exponenciales que en un corto tiempo ha crecido muchísimo y están generando cada vez valor hacia estas empresas y hacia sus clientes y colaboradores. Y hablan del propósito de transformación masiva, ¿cierto? Este autor lo habla de que hace Google, que hace TIT, la organización de tener un propósito real que busca inspirar y transformar a la comunidad. Hoy en día las empresas y los líderes están volcándose hacia un liderazgo propositivo, hacia un liderazgo donde encuentren que sus colaboradores tengan un propósito en esa organización. Y el propósito no es solo cumplir un horario o cumplir con unas metas y objetivos, sino que en realidad se sientan contentos, felices con su propósito personal y que se alineen con el propósito de la organización. El libro de Laloux, si ustedes lo han encontrado, Freddy Laloux, de Reinventando las Organizaciones. Estamos hablando de organizaciones TEL, miren, autogestión, holismo, propósito. Y aquí vemos la evolución de las organizaciones. Entonces él nos dice una división del trabajo, una organización roja que es manada de lobos, autoridad de mando. Segunda, un color amarillo que es ámbar, son las organizaciones del ejército o el gobierno, que son mucho más burocráticas, ¿cierto? Una jerarquía formal y procesos. Una organización naranja, innovación, responsabilidad y meritocracia. Una organización verde orientada hacia la familia, el empoderamiento, cultura, valores, grupos de interés. Y por último, unas organizaciones TIAL, que es donde llegan a este actor a encontrar
que encuentran ese propósito. No hay un tema de jerarquía, sino al contrario de autogestión, de buscar su propósito y de la holocracia. Ahí es cuando hablan del concepto de holocracia, donde todos llegan a definir qué es lo que quiere hacer la organización de aquí en adelante, ¿sí? Definen cuál es su propósito, definen entre todos cómo llegar a conseguir esas metas. Y este autor, Frédéric Laloux, eh, representa o saca como unas 20 empresas a nivel mundial que él está estudiando de por qué son organizaciones TIA. Redes de talento en las organizaciones, un estudio de McKinsey, lo vemos aquí a mano izquierda, son los hilos que tenemos aquí, estos colores, azul, naranja, y vemos cómo las organizaciones ahora están trabajando en células. La mayoría de las empresas están trabajando, y el líder, ¿dónde está? El líder está aquí en el centro para desbloquear, ¿sí? Esas situaciones que pueden encontrarse o esas barreras que encuentran esas células. Y el líder está aquí para desbloquear esos elementos. Tenemos organizaciones Network Analytics, donde una persona que puede estar aquí en la parte inferior izquierda es una persona que no tiene contacto con la mayoría de las personas, pero en una organización, ¿quién creen ustedes que tiene el contacto con la mayoría de los colaboradores? A veces ni siquiera es el CEO, ni siquiera el de recursos humanos, es la persona que está en la recepción, que conoce muy bien a todos sus colaboradores. Entonces, a eso hablamos de organizaciones que cambian, organizaciones no piramidales, sino organizaciones por células. ¿Cómo harán las empresas para equilibrar la estabilidad y el dinamismo? Esa es la pregunta que se están haciendo hoy las empresas. Ser estables, ¿sí? Productivamente, pero por el otro lado también ser dinámicas en lo que están haciendo en este momento, que se estén afrontando con las nuevas realidades del medio. Entonces, McKinsey nos trae que para que una organización sea ágil, pues debe implementar pues estos 5 elementos o 5 rasgos para que una organización y que funcionen al mismo tiempo para encontrar la agilidad. Entonces, primero el tema de la estrategia, ¿sí? Montar esa estrategia hacia dónde va, si es una organización ágil o si voy comenzando por diferentes células intentando empezar a introducir la agilidad. Yo puedo comenzar por un área tecnológica, por un área estratégica o por el área de recursos humanos. Ahí es el primer punto para hacer una organización ágil. Segundo, la estructura. ¿Cuáles son esos elementos claves para empezar a cambiar la estructura de mi organización? No hay una fórmula ya clara que nos diga, mira, es que vamos a cambiar toda la estructura de la organización a ser ágil y vamos a trabajar por células. No, yo puedo trabajar de las dos formas, Waterfall o también Agile, ¿sí? Eso depende también de la empresa y del contexto y de cómo la empresa está madura o de su cultura para crear una organización ágil. Los procesos, decisiones rápidas y aprendizaje por ciclos. Cuarto, uno de los más importantes, la gente, la dinámica de la gente, esos insights, esos roles de movilidad. Hoy en día hablamos de conceptos como el Agile Coach, estamos hablando del Scrum Master o la figura del Product Owner. Son figuras que ya están, o cargos nuevos que están saliendo en las organizaciones. Y por último, la tecnología como un aspecto fundamental que genera y busca ese camino hacia la agilidad. Las organizaciones ágiles, ¿por qué se están volviendo así? 4 elementos: un entorno que evoluciona rápidamente, tecnologías disruptivas constantes, ya lo vimos, digitalización acelerada y democratización de la información. Ustedes ya tienen acceso, todos nosotros ya tenemos acceso a la información en 5 o 10 segundos, buscamos la información, quiero hacer una tabla de Excel, la información ya se ha democratizado. Y por último, nuevos escenarios de la adquisición del talento. Eso es fundamental. Las personas tienen que empezar a adquirir nuevas competencias, nuevos skills para enfrentar estas nuevas organizaciones ágiles. Liderazgo y equipos ágiles. Bueno, vamos a ver en cuánto tiempo me queda. Bueno, 5 minuticos, José Manuel, y ya acabamos esto. Las Eso. nuevas... Gracias, José Manuel. Entonces, las nuevas organizaciones y este tema de liderazgo, vamos a hablar
que las organizaciones cambian su pensamiento y los líderes no basado en un beneficio, sino hacia un propósito. No basado en unas jerarquías, sino basado hacia las redes. No basado en un control de los líderes a sus colaboradores, sino empoderar a los colaboradores. No generar una planificación a largo plazo, sino siempre experimentando. Dejando de lado la privacidad o dejando de lado agendas dobles o ocultas, sino siempre buscando la transparencia. ¿Y la transparencia es qué? Vinculando a los colaboradores, diciéndoles qué es lo que tienen que hacer o cómo podemos colaborar entre todos para llegar a alcanzar las metas. Principios de liderazgo, unas acciones, pensamiento complejo, propósito, feedback, inteligencia emocional, liderazgo, conciencia del poder de autoridad, la red de colaboración y el escuchar siempre al empleado todos los días. Traemos el tema del rombo o el corazón de la agilidad. ¿Y por qué lo traigo en este momento? Porque eso es fundamental que debemos hacer. Colaborar, el concepto de colaborar para entregar valor constante al cliente y así mi grupo de trabajo. Y segundo, reflexionar para mejorar. Luego de que, este es el corazón de la agilidad. Luego de que yo colaboro y hago una entrega en tiempos cortos a mi cliente, ahí vuelvo y reflexiono y hago mejoras, ¿sí? Ese es el corazón de la agilidad. Colaboración, aquí hay unos aspectos, entrega, valor para quién es mi cliente, frecuente y continuo, 20% esfuerzo, obtener retroalimentación, priorización a que lo que ponemos atención, el uso del story mapping o todo el tema del Canvas que también podemos trabajar, la reflexión, qué estoy construyendo, cómo lo estoy construyendo. Esto es uno de los elementos fundamentales en Scrum, las reuniones, reflexionar y hacer preguntas claves. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Trabajé colaborativamente? ¿Hice una buena estimación de lo que voy a entregar a mi cliente? ¿Para qué afilar el hacha? ¿Sí? Hay que empezar a mirar cómo reflexiono y qué debo cambiar. Y ese es el tema del Mindset Agile. ¿Qué debo mejorar? Salir de la queja, mediciones que sean de ayuda y no obstáculo, entorno seguro. Aquí hablamos de la seguridad psicológica que tanto lo dicen en las organizaciones, experimentar, pensar en pasos pequeños, mejorar productos y procesos. Algunas competencias que deben tener y desarrollar los equipos ágiles. Accountability, transparencia, confianza, resiliencia, flexibilidad, curiosidad, creatividad, autonomía, redes colaborativas, adaptación al cambio, influencia, flexibilidad, foco en el cliente y autonomía. Para terminar, yendo rápido a este tema de agilidad, voy a terminar con esta, que la agilidad se basa en dividir un proyecto en partes para entregar un producto viable al cliente lo más rápido posible. Eso es fundamental. Y, pues bueno, ya para terminar unas estadísticas, pero quiero terminar con esta frase y despedirme, lástima el tiempo, pero dice que los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender a desaprender y volver a reaprender. Eso es de Herbert. Entonces, muchachos o público que están en este momento, gracias por su asistencia. Una gran invitación a todos ustedes. Tenemos que seguir aprendiendo, estamos en un proceso de transformación, las organizaciones nos lo están pidiendo, pero también entender de que este tema de la agilidad no es de rapidez y de generar proyectos, es un tema mucho más profundo, es desde el hacer. Con esto me despido, aquí están mis datos, lo que necesiten. Estamos trabajando aquí en Colombia y en Latinoamérica con el Instituto HR Agile Institute, con todos los procesos de transformación, de Mindset Agile. Estamos trabajando con bancos, con empresas de seguros, con empresas privadas. Entonces, estamos abiertos a todo lo que necesiten y muchas gracias. Mira, aquí están unos libros, Organizaciones Exponenciales, el libro de La Luz, de Freddy Laloux, Reinventando las Organizaciones, el libro de Xavier Escalés, que son Las Personas Primero o People First, y el libro de Pia María, que habla sobre todo el tema de Agile People, y son un grupo a nivel global y en los Países Bajos que están desarrollando todo este concepto de agilidad hoy en día en las organizaciones. Traté de traer lo más
lo más claro, pero es mucho tema. Muchas gracias, José. No sé, ¿preguntas? Muy bien, Juan Carlos. No, muchas gracias. Pues muchas gracias por todo el aporte, porque realmente pues es de gran interés, de gran actualidad. Y en este momento dejo de grabar para que quede pues como todo lo que va a ser la presentación que vamos a compartir. Muchísimas gracias.